Qué bueno que está viendo este video en esta oportunidad. Digo que qué bueno porque vamos a estar hablando acerca de la predestinación. Una doctrina que es muy controversial, que afirma que Dios suele escoger a algunas personas para ser salvas y a otras para ser condenadas, lo que se conoce como la doble predestinación. Un concepto, diríamos, bastante añejo ya. De hecho, fue Juan Calvino, el reformador, el que la popularizó en algún momento. Calvino afirmaba que el hombre había heredado el pecado original de Adán y Eva. Y eso lo constituía a un ser pecador totalmente depravado, incapaz de hacer algo en pro de su propia salvación, puesto que su libre albedrío se encontraba, por decirlo de alguna manera, bloqueado. Por lo tanto, Dios en su inmensa gracia, en su inmensa misericordia, tuvo que escoger a aquellos que iban a ser salvos y a aquellos que iban a ser condenados. De hecho, Calvino llegó a afirmar que cuando el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario, lo hizo solamente por unos, por aquellos que habían sido escogidos o predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. O sea, el Señor Jesucristo no murió por todos, sino solamente por unos. Es inevitable que nos surja entonces una pregunta. ¿Y qué dicen las Sagradas Escrituras acerca de todo esto? Bueno, con respecto al pecado original, no cargamos bajo ninguna circunstancia el pecado de nuestros primeros padres, ni somos responsables de lo que ellos hicieron en el huerto del Edén. No hay evidencia alguna de que hayamos heredado el pecado de Adán y Eva específicamente, o bien sea que seamos responsables de las acciones cometidas en el huerto del Edén por Adán y Eva. Bien dice Moisés en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 24, en el versículo 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Y en el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, en el versículo 4 y 20, Ezequiel 18, versículo 4 y versículo 20, el profeta nos dice: y aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Así que tenemos que decirlo nuevamente. No somos responsables de las acciones cometidas por Adán y Eva en el huerto del Edén. Si bien es cierto, lo que sí heredamos de ellos fue una naturaleza pecaminosa, la capacidad o la inclinación de hacer lo malo. Esa es la razón fundamental, porque toda la raza humana es pecadora. Bien lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 3:10.
no hay justo ni aun uno. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Todo lo contrario. En el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, no somos responsables de las acciones cometidas por Adán y Eva, aunque sí heredamos una naturaleza pecaminosa inclinada a hacer el mal. Eso por un lado. Ahora bien, el pecado no inhibe el libre albedrío del hombre. El hombre tiene aún, hoy en día, la posibilidad de decidir. Por lo tanto, somos responsables de lo que decidamos hacer nosotros hoy. Si bien es cierto, el pecado nos induce a hacer lo malo, seguimos teniendo la posibilidad de decidir si lo hacemos o no. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, en el capítulo 1, en el versículo 8, si usted lo recuerda? Daniel, con muchos otros jóvenes, no solamente 4 o 5, fueron sacados de Jerusalén y llevados cautivos a Babilonia, como parte de la culturización, si podemos usar esa palabra, del imperio babilónico sobre el judío. Estos jóvenes debían ser educados y formados en la cultura y en la religión de los babilonios. Así que en las prácticas y las costumbres, la alimentación venía directamente de la mesa de Nabucodonosor y eran alimentos prohibidos para la nación de Israel. Dice la palabra de Dios que cuando traen estos alimentos a la mesa de Daniel y sus amigos, algo sucedió. Porque dice aquí en Daniel, en el capítulo 1, en el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Por qué? Muchos de nosotros lo hubiéramos visto como un privilegio. Bueno, yo le voy a decir por qué. Porque la comida que venía de la mesa de Nabucodonosor primero había sido ofrecida al dios pagano, a un dios pagano, al dios pagano de los babilonios, Marduk, si no recuerdo. Número 1. Número 2, era comida que era considerada inmunda. En aquel momento histórico, para el pueblo judío, bueno, podía haber cerdo, entre otras cosas. Había una prohibición de parte de Dios. Y Daniel es puesto contra la pared. Daniel y sus enemigos deben comer de esta comida, no hay otra comida. Y Daniel dice, bueno, o obedezco a Dios o obedezco a los hombres. Fue puesto entredicho, en una encrucijada, fue puesto contra la pared y tuvo la posibilidad de decidir, y él decidió no contaminarse ni con la comida ni con el vino que procedía de la mesa del rey. Bien dijo Josué también en su momento, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y Josué interpela al pueblo y le dice, ustedes han ido en pos de dioses ajenos y de costumbres extrañas, pero yo y mi casa hemos escogido servir a Jehová. Y ustedes van a tener que tomar la misma decisión. Seguir en pos de dioses ajenos o servir a Dios. De modo que podemos entender al analizar estos dos pasajes que el pecado no inhibe el libre albedrío y que el hombre hoy en día tiene la capacidad de poder escoger y decidir si hace el bien o hace el mal. De modo que podemos escoger, entre otras cosas, creer en el Señor o no. ¿Qué dice la palabra de Dios? Usted recuerda en Romanos, en el capítulo 1, por ahí del versículo 16 y 17. Mas el justo por la fe vivirá. Pero hay muchos de nosotros que viven una fe vana, que no pueden confiar, que no pueden creer en Dios. Tenemos a los escépticos también y tenemos a los ateos. Entonces dice que la vida se vive por fe. O sea, nosotros podemos decidir creer o no
en Dios. Podemos escoger servirle al Señor o no. Y dice la palabra de Dios en Mateo 6:24, que no podemos servir a dos señores porque vamos a amar a uno o a menospreciar al otro. No se puede. Vamos a tener que escoger o amar a uno o a menospreciar al otro. De manera que podemos escoger hacer lo bueno o hacer lo malo. Bien nos dijo Moisés en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, en el versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Yo no sé si usted recuerda, pero en el huerto del Edén no solo había un árbol, había varios. Entre ellos el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Y el hombre decidió escoger el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y se contaminó con el pecado, aquel árbol del que Dios le dijo no comiese. Usted puede decirme, bueno, hermano Carlos, pero en aquella época Adán y Eva eran perfectos. Correcto. Tenían libre albedrío, Dios se los dio. Y hoy en día no se marca ninguna diferencia, porque aquí en el libro de Deuteronomio, a un pueblo rebelde y contumaz, Dios les está diciendo, he puesto delante de vosotros la bendición y la maldición, igual que lo hice con Adán y Eva. Y ustedes son los que escogen vida o muerte. Así que no ha variado. El hombre sigue teniendo la capacidad de poder decidir. Con respecto a que el Señor murió por unos y por otros no, la palabra de Dios nos dice que el Señor pagó un muy alto precio por la salvación y la redención. ¿De quién? De todos los hombres. O ya olvidamos lo que dice San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios a unos pocos, a aquellos que fueron escogidos, a aquellos que fueron predestinados. No dice así. Dice, porque de tal manera amó Dios a quien dice, al mundo. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor murió por todos, murió por el mundo entero. En 2 de Corintios, me llama la atención lo que dice el apóstol Pablo. En el capítulo 5, en el versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice el apóstol Pablo, y por todos murió, libres o esclavos, griegos o judíos, por todos murió, no solamente por unos cuantos. Surge entonces otra pregunta, y entonces, ¿para qué fuimos predestinados? Porque la palabra de Dios nos habla de la predestinación. Bueno, aquí en Romanos, en el capítulo 8, quizás el texto más usado para hablar de la predestinación. El apóstol Pablo no establece que el Señor escoge a unos para ser salvos y a otros para ser condenados. Más bien establece que todos aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, que todos aquellos que van a aceptar al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, han sido predestinados. Sí, eso es correcto. Pero para ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Léenos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito
entre muchos hermanos, donde dice que fuimos predestinados para ser salvos. Él está diciendo en su presciencia, preconocimiento, en su omnisciencia, Él está diciendo que todos los salvos son predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Si recordamos, en un principio el Señor creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Ya en el libro de Génesis, recuerda, en el capítulo 1, en el versículo 26 al 27, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Él lo dijo. Entonces, en un principio el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero recordemos también que se contaminó con el pecado y el hombre cayó de ese estado de perfección a una condición pecaminosa y fue expulsado del huerto del Edén. La pregunta es, ¿para qué Dios quería hacer al hombre a su imagen y semejanza? Bueno, primero para relacionarse con Él y segundo para que contribuyeran al establecimiento de un reino santo y eterno aquí en la tierra, basado en la reproducción. Por eso les dijo fructificad y multiplicaos. Si ellos se fructificaban y se multiplicaban, entonces se estaba constituyendo el reino santo y eterno de Dios. Solo que encontramos un problema, el hombre se contaminó con el pecado. Si el hombre se reproducía ahora, entonces sus hijos y los hijos de sus hijos serían pecadores. ¿Y qué se establecería? El reino de las tinieblas, como en realidad ocurrió y sucedió. Para que Dios pueda retomar su plan de establecer un reino santo y eterno aquí en la tierra, primero tiene que restablecer la imagen del hombre, nuevamente a su imagen. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, esto es posible si aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y recibimos al Espíritu Santo para que comience a operar un cambio, una transformación, una regeneración en nuestras vidas de adentro hacia afuera. Recuerda lo que dice Romanos capítulo 2. ¿Usted recuerda lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Ahí está, en Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 2. Es la única manera de que la imagen del hombre pueda ser restablecida a la imagen de Dios. Por lo tanto, ahora la consigna para cada persona, para cada creyente, es una: que seamos como Cristo. ¿Qué decía Pablo en 1 Corintios 11:1? Que debemos ser imitadores de Él, así como lo eres de Cristo. Sed pues imitadores de mí, decía Él, así como yo de Cristo. En Efesios también recordamos, en el capítulo 5, en el versículo 1, textos que en algún momento hemos esgrimido. Pero dice, sed pues imitadores de Dios, ¿cómo qué dice? Como hijos amados. De manera que sí fuimos predestinados, pero no dice que para ser salvos, sino para ser conformados a la imagen de Cristo. Y tú debes saber, y todos debemos saber, si yo acepté a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, mi consigna de ahora en adelante es procurar ser como Cristo. En Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 4, en Efesios en el capítulo 1, en el versículo 4, el apóstol no dice que fuimos escogidos para ser salvos. ¿Qué dice? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice con claridad que según la presciencia de Dios, todos nosotros los que íbamos a ser salvos, fuimos predestinados o destinados para ser santos.
O sea, no es válido que yo acepte a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador y siga en el mismo juego en el que estaba antes de aceptar a Cristo. Ahora yo he sido predestinado para ser santo. En primera de Tesalonicenses 4:13, el apóstol Pablo nos había definido el concepto de la santificación. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que ¿qué? Que os apartéis de fornicación. Y la palabra fornicación aquí está siendo usada como sinónimo de pecado. Así que nosotros como creyentes debemos saber que ahora en Cristo tenemos una meta. Y la meta es nuestra santificación. O sea, que nos apartemos, que nos separemos cada día más del pecado. Esa es la voluntad de Dios. De hecho, el apóstol Pablo dice en Efesios 8:29, a los que antes conoció también los predestinó. O bien sea, él sabía o él sabe quiénes van a aceptar a Cristo. Bueno, todas y cada una de esas personas que van a aceptar a Cristo o que ya han aceptado a Cristo están destinadas para ser conformadas a la imagen de Cristo y ser santas, o sea, separadas, no seguir siendo iguales. Aquí mismo, en el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 5, fuimos predestinados según la presciencia de Dios para ser adoptados hijos de Dios, todos los que creyéramos en Él. Leemos, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por causa del pecado somos hijos de las tinieblas, somos hijos de ira, somos hijos de desobediencia, somos hijos de Satanás. Pero si aceptamos a Jesucristo, Dios ha predestinado, ha dictaminado, ha dictado que los que aceptan a Cristo como su único y suficiente Salvador van a ser adoptados como sus hijos. O sea, morimos a la paternidad de Satanás y nacemos dentro de la familia de Dios. O bien sea, como dice en Colosenses 1:13, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Consecuencia, si aceptamos a Jesucristo, morimos a la paternidad de Satanás y nacemos dentro de la familia de Dios. Dice así en Juan 1:12. ¿Quiénes van a ser adoptados como hijos de Dios? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No a nadie más. Si tú no aceptas a Jesucristo, lo siento, pero la condición tuya va a seguir siendo la misma. Y el destino también. En Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 6, fuimos predestinados según la presciencia de Dios para la alabanza de la gloria de Dios. Leamos. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el versículo 5 dice que fuimos predestinados. Bueno, para ser adoptados hijos suyos, ¿verdad? Y de repente dice en el versículo 6, y para la alabanza de su gloria. Y lo reitera en los versículos 11 y 12, que fuimos predestinados para la alabanza y para la gloria de Dios. En primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 2, nos dice el apóstol Pedro, elegido según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Fuimos predestinados según la presciencia de Dios para obedecer a nuestro Padre Celestial. O sea, si usted acepta a Jesucristo, no tiene alternativa. Si yo acepté a Jesucristo, yo no tengo alternativa. Mi consigna ahora es ser conformado a la imagen de Cristo. Vivir en santidad o separación del pecado y todas y cada una de sus manifestaciones. Porque fuimos llamados a ser santos. Fuimos predestinados para ser adoptados hijos de Dios. Todos los que creyéramos en Él. Ahora somos para alabanza de su gloria.
pero ahora para obedecer. Mire, este es un principio lógico. Bien dice la palabra de Dios en Efesios 6, 1 al 2. Hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es ¿qué? Justo. Si al aceptar a Jesucristo fuimos hechos hijos de Dios y Dios es nuestro Padre, el principio lógico es que ahora le debemos sumisión y obediencia a Dios. O sea, no es que si yo quiero, no es que si yo puedo, es que yo ahora en Cristo, dice el apóstol Pedro, aquí en 1 de Pedro 1:2, que yo fui predestinado para obedecer. Y, sigue diciendo Pedro, para ser lavados y regenerados, y le voy a decir un poquito más, marcados y separados por la sangre de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Qué dice Hebreos 9, 13 al 14? Quizás para entender un poco mejor este texto. Hebreos 9, 13 al 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo? Dice el autor de Hebreos que en el Antiguo Testamento, dentro de las ofrendas y sacrificios que se hacían, había uno que tenía relación con las cenizas de los animalitos que eran sacrificados en el tabernáculo, o me imagino yo que posteriormente en el templo. Esas cenizas eran tomadas y echadas en agua o diluidas en agua. Cuando una persona cometía una mala acción o cometía un pecado, era inmundo por un determinado tiempo. Para ser limpio o purificado, entonces, o si en una casa se cometía una acción y la casa había sido contaminada, por decirlo de alguna manera, alguien tocó un animal inmundo o metió el animal inmundo a la casa, para que la casa pudiese ser purificada, esta ceniza diluida en agua, ¿verdad? Se tomaba un hisopo, se mojaba el agua y se rociaba sobre la casa para poder purificarla. Eran las cenizas del sacrificio. Entonces se está hablando de purificación, de limpieza. Pero recordamos también que en el tabernáculo la sangre del cordero era tomada, se entraba al lugar santísimo, al lugar santo, al lugar santísimo donde estaba el arca del propiciatorio, y se mojaba un hisopo la sangre y se rociaba, hablando de la purificación de los pecados de todo el pueblo. Entonces, cuando estamos hablando de las cenizas o cuando estamos hablando de ser rociados con la sangre del Señor Jesucristo, con la sangre del Cordero, estamos hablando de la purificación y de la limpieza de nuestros pecados. Pero si yo he sido rociado con la sangre de Cristo, ¿cómo estoy? Marcado por la sangre de Cristo. Y el sacrificio de Cristo y su sangre me identifican con Cristo. En 1 Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 27 y 28, el apóstol Pablo dice:
que según la presciencia de Dios, fuimos predestinados o escogidos para servirle al Señor. Y ahí es donde brinca el hermano fulano. No, hermano, cambiemos de tema. Yo no puedo servirle al Señor. ¿Pero por qué? La palabra de Dios dice que fuimos predestinados para servirle al Señor. No, yo no puedo. O sea, yo llevo una carguita por ahí sobre mis hombros desde hace mucho tiempo y yo no puedo. Además de todo, yo soy un inútil. 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 27 al 28. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Pues mi amigo, si esa es su condición, entonces está ratificando lo que la palabra de Dios dice. Porque lo necio, porque lo vil, porque lo inútil del mundo fue escogido por Dios para su servicio. O sea, somos sin excusa delante de Él. Como el águila, que fue creada ¿para qué? Para remontar las alturas. No vemos a un águila sumergida en el mar, entre comillas, volando, bueno, sería nadando magistralmente en las profundidades del mar. Es algo totalmente ilógico. Como un delfín que fue creado para remontar las olas y sumergirse magistralmente en las profundidades del mar. No lo vemos volando en las alturas. O sea, usted no ve un avión, se asoma por la ventanilla y puede pasar varios delfines por ahí. Eso es impensable, es inimaginable. Nosotros hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo, para ser santos, para alabanza de la gloria de Dios, para obedecer, para ser lavados, para ser purificados, para ser regenerados, para ser marcados, para ser separados por la sangre del Cordero, para servirle. Pero no para ser salvos o para ser condenados. Comentario. Si todo esto es así, fuimos predestinados, por ejemplo, para ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo, porque no somos como el Señor Jesucristo. ¿Por qué seguimos siendo iguales? Si fuimos predestinados para ser santos, para vivir vidas separadas del pecado, ¿por qué seguimos inmersos en el pecado? ¿Por qué olemos a pecado? Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Cuando se podía o cuando se puede. Y usted llega y se encuentra con una persona que hace tiempo usted no ve, y pandemia o no, y te abrazo y nos abrazamos. Digo, pero este huele como a churraco, esto huele raro. ¿Qué habrá pasado? Bueno, si fuimos llamados a ser santos, ¿por qué no lo somos? ¿Por qué no somos olor grato a Dios? ¿Por qué nos vemos mal? ¿Por qué hay basura sobre nosotros mismos? Porque olemos mal. Si fuimos predestinados para glorificar a Dios con nuestras vidas, ¿por qué no lo hacemos? Si fuimos predestinados para obedecer a Dios en todo, ¿por qué somos tan rebeldes y tan jupones y no hacemos caso y no obedecemos sus preceptos? ¿Por qué seguimos viviendo sucios e inmersos en el pecado? ¿Por qué no podemos ser útiles a los propósitos de Dios? ¿Por qué no podemos servirle al Señor? La respuesta puede ser, porque no somos salvos, nunca lo fuimos.
No quiero esgrimir ningún pasaje, pero si nuestros actos no demuestran un cambio, a la larga nunca cambiamos. Aceptamos al Señor Jesucristo de los dientes para afuera. Porque el papá, porque mamá, porque la fulanita, que era la más popular en la iglesia, nos sugirió que debíamos hacerlo. A la larga no somos salvos, nunca lo fuimos. No puede ser que un creyente después de 30 o 40 años siga siendo igual o peor que antes de haber dicho que haber aceptado a Cristo. Esa es una respuesta, una posible respuesta. La otra es porque somos niños espirituales y creyentes carnales. 1 Corintios 3, 1 al 3. Como niños espirituales o carnales. Sí, nacimos de nuevo, pero 40 años después, seguimos tomando chupón y seguimos usando mantillas. Y lo peor de todo es que las seguimos ensuciando. ¿Es esto posible? Bueno, yo tengo un poco de problema en esto. Porque yo tengo entendido que un niño que no se alimenta no va a vivir 40 años. Va a entrar en un grado de desnutrición y tarde o temprano va a morir si no fije sus ojos en lo que está pasando en países en África como Etiopía. Y nosotros que somos como somos, tomamos la expresión etíope como sinónimo de flaco o desnutrido. Estos niños que llevan meses de no probar alimento, son un saco de huesos y pellejos y difícilmente pueden ser rescatados por la cantidad de parásitos que tiene su organismo, número 1. Número 2, por el alto grado de desnutrición. Si usted les da alimento, los puede matar. Tiene que pasar por un proceso gradual de tomar gotas de agua, gotas de leche. Y muchos no sobreviven. Entonces, pensar en un creyente que después de 30 o 40 años, bueno, nació de nuevo, pero sigue siendo el mismo, me crea un poco de duda o controversia. Porque un niño que no se alimenta muere. Entonces dice aquí en 1 Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 1 al 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces somos bebés espirituales, pero un bebé espiritual es un bebé o un creyente bajo la influencia total de su carne. O sea, vive para satisfacer su carne, emocionalmente, mentalmente, físicamente, ¿verdad? Vive para eso. Entonces es el tipo de creyente que cuando ve un águila, ¿verdad?, ser vaciada en una jarra y burbujear, se le hace la boca agua. Y empiecen a acompañarla, ¡ay, qué rico! Con unos chicharroncitos y yuca, con unas boquitas. Su carne se infla. No tiene la capacidad de poder sentir ni siquiera repulsión por aquella situación. Cuando ve el vino, ¿verdad?, reburbujear, si se me permite también la expresión. Cuando llega el olor a su nariz, todo su cuerpo se encrispa. ¡Wow! O una mujer, o un hombre, o una situación cualquier otra. Cuando es enfrentado con el pecado, sus ojos se abren, su pupila se dilata, ¿verdad?, y piensa en tener o obtener aquello. Un creyente carnal es uno que en su vida ora. Un creyente carnal es uno que en su vida lee la palabra de Dios. Memorizarla es impensable.
meditar en la palabra de Dios. Y cuando es confrontado con la palabra, no, eso no es para mí. Está como que muerto. Hay una respuesta más. Porque si somos predestinados para ser como Cristo, para ser santos, entre otras cosas, para glorificar el nombre de Dios, ¿por qué no lo hacemos? Porque no nos da la gana. Ya hemos llegado a una situación donde no queremos, donde no nos interesa vivir la vida de otra manera. Estamos conformados a vivir la vida de esta manera y ningún pastor, ningún predicador, ningún evangelista nos va a hacer cambiar de opinión. Y ya nuestra conciencia está tan cauterizada que ni el Espíritu Santo puede llegar a ella. Estamos como muertos. Esta es la triste realidad. Somos peces en medio de un desierto, muriendo de sed, y pensamos que todo está bien. No queremos aceptar nuestra condición. Aves enclaustradas en una jaula, pudriéndose en sus propios desechos, sin poder volar, pensando que estamos bien, que estamos realizados y que somos felices. Sí, el Señor nos predestinó, pero no para ser salvos. El Señor nos predestinó para ser conformados a la imagen de Cristo. El Señor nos predestinó para ser santos. El Señor nos predestinó para ser adoptados como sus hijos, a todos aquellos que creyeren. El Señor nos predestinó para ser para la alabanza de su gloria. Y por más inútiles que seamos, el Señor nos predestinó para servirle. Y no debemos olvidar esto, y lo dejé de último. Nosotros fuimos predestinados para ser rociados con la sangre de Cristo, para ser marcados con la sangre de Cristo, para ser purificados con la sangre de Cristo. Así es como el Señor nos ve a través de la sangre de Cristo. Y así es como todos deberían vernos, marcados por la sangre de Cristo, donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos. Que el Señor les bendiga.